Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Bueno, espero que anden bien. Para mí en realidad no es tanto, o sea, sí, mucho tiempo porque hace tiempo que no los veo, pero en realidad yo estoy grabando muchos videos como seguidos, ¿no es cierto? El video anterior lo grabé hoy a la mañana. Estoy grabando ahora a la tardecita, 6, 5 y pico de la tarde. No sé si se dieron cuenta, porque de golpe hay videos en los que eh, eh, me va creciendo muy poco el pelo de video a video y de golpe quizás hay un video donde el pelo lo tengo más, me peleo o tengo el pelo más largo, eso porque quizás pasó mucho tiempo de un video al otro o no pasó nada de tiempo, ¿no? En fin, bueno, este, como sea. Bueno, vamos a nuestro tema. Ok, gente querida, hoy vamos con la cuarta conferencia. La cuarta conferencia es sobre sexualidad infantil. Ah, esperen, antes de eso. Eh, eh, Antes de eso. ¿Qué iba a decir yo? Ya me acordé lo que iba a decir, sí. Hay un momento en el video anterior en que yo estoy hablando de la neurología y que qué sé yo, donde digo, Freud no sabía que, yo lo que quería decir es, Freud no sabía que no soñamos todo el tiempo cuando dormimos. Y lo que dije es, Freud no sabía que no dormimos todo el tiempo. Bueno, ahí quería decir soñamos en vez de dormimos. Dense cuenta en el video donde cometo ese error, ¿no? Y más errores que cometo en los videos de los que no me doy cuenta. A veces miro el video después y ahí me doy cuenta y a veces no me doy cuenta porque el video no lo miro porque ya estoy grabando otro video. ¿No es cierto? Bueno, eso. ¿Está bien? Entonces lo que no sabía Freud, porque la neurología lo descubrió después, es que, eh, no soñamos todo el tiempo cuando dormimos. ¿Sí? Que no dormimos todo el tiempo es algo muy obvio, ¿no es cierto? No hace falta ser Freud ni ser neurólogo para saberlo, no dormimos todo el tiempo. Bueno, obviamente no era eso lo que quería decir, ¿no es cierto? Bien, ok. Bueno, vamos entonces con nuestro tema. El tema con el que empezamos hoy, que es súper importante, es sexualidad infantil. Entonces, la teoría del inconsciente y la teoría de la sexualidad infantil, yo ya les dije, que son las dos columnas vertebrales del psicoanálisis, las dos columnas en las que se sostiene este edificio que es el psicoanálisis. Ok, de teoría del inconsciente me atrevo a decir que ya cubrimos bastante terreno, ¿eh? ¿Sí? Porque todo lo que vimos sobre el inconsciente, las formaciones del inconsciente, formaciones, o sea, formaciones sustitutivas en general, represión, ¿no? Todo eso es teoría del inconsciente. Entonces me atrevo a decir que ya hemos andado un buen camino. Tenemos que ir ahora hacia lo otro, que es la sexualidad infantil. Ok, como yo ya les anticipé, entonces, en la cuarta conferencia, Freud explica la sexualidad infantil hasta el punto en que estaba evolucionada la teoría en ese momento, ¿no? Pero la teoría siguió evolucionando después. Entonces, yo recién estaba releyendo algunas cosas de la cuarta conferencia y me preguntaba un poquito cómo encarar, ¿no? Porque tengo que agregar muchas más cosas que las que dice Freud en la cuarta conferencia. Que las saqué de Freud también, pero las saqué de otros textos de Freud. Si se fijan, Freud encara la cuarta conferencia diciendo, bueno, gente, acá les voy a decir algo que les va a causar rechazo, pero bueno, es como que me lo tienen que aceptar y no hay otra, porque es así, es un hecho, y es que en el origen de todos los problemas mentales está la sexualidad, y particularmente los acontecimientos sexuales de la infancia, o sea que existe la sexualidad infantil. Todos tenemos una sexualidad infantil, ¿no? Bueno, y arranca como pidiendo que por favor aceptemos eso, ¿no? Como tomándolo como un dato, ¿no es cierto? Entonces, me olvidé de poner el cartoncito abajo para que no se mueva la mesa. Mientras tanto les sigo explicando. Entonces, es medio como en la física, ¿no es cierto? Porque en la física te puede explicar muchas cosas. Pero en algún momento vas a llegar a ¿qué? A suponete que cuando hay un exceso de electrones en un lugar, esos electrones buscan irse de ese lugar hacia otro lugar donde haya menos electrones. Esta misma cámara que estoy usando está funcionando con ese sistema, con corriente directa, con una batería que tiene dos polos, uno negativo y uno positivo. En el negativo sobran electrones, y esos electrones se van moviendo hacia el polo positivo y mientras se mueven hacen funcionar los circuitos de la cámara. Ok, ¿y por qué se mueven? Digo, ahí te expliqué cómo funciona la cámara. Y si yo atrás de esto te pregunto, ¿y por qué los electrones quieren irse
desde un lugar donde sobran a un lugar donde faltan. Es un dato, es un hecho, hay que aceptarlo. Bueno, en psicoanálisis pasa lo mismo, con el tema de la sexualidad infantil. Es un dato, no hay otra más que aceptarlo. Y con la particularidad de que es un dato que genera rechazo a aceptar. Genera rechazo a aceptar. ¿Y por qué genera rechazo a aceptarlo? Porque ese rechazo está en nosotros mismos con respecto a nuestra propia sexualidad infantil. Nosotros tuvimos nuestra sexualidad infantil, cada uno de nosotros y nosotras, reprimimos los recuerdos de esa sexualidad infantil, no queremos, ¿por qué? Porque no queremos recordarlo, porque es incompatible con nuestro yo, porque angustia a nuestro yo acordarse de esas cosas. Con cuánta más razón va a generar rechazo que alguien te venga a hablar de la sexualidad infantil, vas a querer rechazar esa teoría. ¿Qué es lo que hace Freud? Entonces Freud dice, yo ya sé que van a querer rechazar esta teoría, pero ese rechazo nace de la misma resistencia del yo, ¿no? Freud dice algo muy parecido a lo que decía al terminar la tercera conferencia, que es que a veces la resistencia del yo se disfraza de rechazo intelectual, repulso intelectual, rechazo académico. Bueno, acá también hay que hacer un esfuercito por aceptar la tesis de la sexualidad infantil, ¿no? Bueno, y ahora hay que hablar de eso, de sexualidad infantil. Entonces yo lo que voy a hacer, no voy a seguir el orden de los temas que sigue Freud en la conferencia, en la cuarta, porque tengo, repito, muchas cosas para decir y si quiero seguir ese orden y a medida que avanzo digo, agrego esto, se me va a desarmar la exposición. Entonces voy a armar mi propio orden de temas que son todos temas que aprendí de Freud, o sea, acá no soy yo, es Freud, claramente. Lo que hago es en realidad seguir un orden diferente en los temas, nada más. Lo que voy a decir sale todo de Freud. Lo que pasa es que sale de la cuarta conferencia y de otros textos también. Y como es tanto lo que tengo que decir, repito, ¿no? Prefiero ponerles mi propio orden a esos temas porque me parece que este orden que les voy a poner es el orden más pedagógico posible. Entonces, en este camino lo primero que tenemos que entender es un concepto inventado por Freud, que es el concepto de pulsión. Pulsión. Acá está nuestro primer esfuerzo en este camino, nuestro casillero 1, entender el concepto de pulsión. Acá hay cosas anotadas de la clase pasada, ¿no es cierto? Por eso otra vez puse una doble línea para que no haya confusión. Acá en pulsión empieza lo de la nueva clase. Ok, pulsión. Entonces, ¿qué debemos entender por pulsión? Bueno, a ver. Para entenderlo, empecemos por hablar de un concepto que se le parece, pero es diferente. Se le parece, pero no es lo mismo. Entonces, vamos a tomarlo, ese otro concepto. Al principio nos va a ayudar, y después enseguida vamos a empezar a marcar las diferencias entre ese otro concepto y pulsión. ¿Cuál es ese otro concepto? El concepto de instinto. Instinto, ¿sí? Es más, en las traducciones más antiguas de Freud, como la traducción que uso yo uso la traducción más antigua de Freud al español, directamente la palabra pulsión no aparece, el traductor pone instinto, no pulsión. Después salió una traducción nueva de Freud, o sea, más moderna, donde en vez de aparecer la palabra instinto aparece la palabra pulsión, porque pulsión no es lo mismo que instinto. A ver. Freud, recuerden que escribe en alemán. ¿Sí? Recuerden que Freud escribe en alemán. ¿Cuál es la palabra alemana para instinto? Instinct. Instinct. Pero Freud no usa la palabra instinct. Freud usa la palabra Trieb. Entonces, la traducción más antigua de Freud, la que yo uso, lo que hace es traducir la palabra Trieb como instinto. Después salió la traducción nueva de Freud, donde el nuevo traductor dice, no, acá hay un error, porque si Freud hubiera querido decir instinto, hubiera usado la palabra instinct. Así que no es correcto traducir Trieb como instinto. Así que no. Hay que encontrar otra palabra para Trieb. ¿Qué palabra usamos en el español? Y la palabra que más se acerca a la idea que Freud está queriendo expresar es la palabra pulsión. ¿Ok? ¿Sí? En el texto que ustedes tienen la traducción más moderna. Se usa la palabra pulsión, no la palabra instinto, sino la palabra pulsión. ¿Por qué? Porque pulsión e instinto no son sinónimos.
digamos, el traductor más antiguo de Freud, que se llama López Ballesteros, el traductor que yo uso, la traducción que yo uso, traduce trip como instinto, pero es un error. Ojo, la traducción antigua es buena en un montón de otros aspectos, ¿no? Cada traducción tiene sus pros y sus contras. En la traducción antigua, trip se traduce como instinto y es un error, ¿no? Porque trip hace referencia a otra cosa, no hace referencia al instinto. Entonces, acá la clave es entender la diferencia entre pulsión e instinto. Y un poquito como la similitud, qué sé yo. A ver. Vamos con el instinto. Vamos primero con el instinto. Pensemos en los instintos. ¿En qué pensamos cuando pensamos en un instinto? ¿Un instinto no será acaso la sed, por ejemplo? ¿Acaso un animal cuando tiene sed no busca instintivamente el agua? Sí. ¿Y otro instinto no será el hambre? ¿Y cuando un animal tiene hambre busca instintivamente alimento? Sí. ¿Otro instinto no será el instinto sexual? ¿Y cuando cuando llega la época de apareamiento, el animal busca instintivamente una pareja de la misma especie pero del otro sexo para aparearse y tener cría? ¿Correcto? ¿Un instinto no será el instinto de huida? Cuando aparece un peligro mayor que lo que puedo llegar a enfrentar, entonces se activa el instinto de huida. Sí. Bueno. O el instinto de presa. Los gatos tienen instinto de presa. Por eso un gato, cualquier cosa que tires al piso y que se mueva, el gato la va a perseguir, ¿no? Un ovillo de lana o lo que sea. Se activa el instinto de presa. Ve algo que se mueve y lo persigue. El mismo instinto que se activa cuando un perro persigue a un coche, ¿no? Y le ladra. Bueno, en fin. Entonces. Ven que el reino animal está lleno de instintos. ¿Ok? Acá la pregunta es, ¿y las personas? ¿Tenemos instintos? Desde el punto de vista del sentido común, ok, sí, tenemos instintos. Bueno, pero no estamos acá para hablar del sentido común, acá estamos para aprender de psicoanálisis. Entonces, lo que nos enseña Freud es que el ser humano no tiene instintos. El ser humano tiene otra cosa, tiene pulsiones. Tiene pulsiones. Entonces, los instintos tienen los animales. Las personas tenemos pulsiones. Entonces, las pulsiones son como algo parecido al instinto, pero con algunas diferencias importantes. Para empezar, pensemos en el instinto hambre, ¿no? Ok, el instinto hambre requiere para satisfacerse de un objeto. ¿Cuál es el objeto que satisface el instinto hambre? El alimento. El instinto sed, ¿con qué se satisface? Con el agua. El instinto de reproducción, ¿con qué se satisface? Con el acto sexual de la reproducción. Ok. Bien, sigamos agregando. Cuando un instinto se satisface, deja o sea, a ver, mientras el instinto está insatisfecho, está pidiendo satisfacción, fuertemente, muy fuertemente. ¿Ok? Ya voy a hablar de la pulsión. Mientras el instinto está insatisfecho, o sea, mientras tenés sed y no tomas agua, o no tomas suficiente agua, el instinto sigue pidiendo satisfacción, seguís teniendo sed. Si tenés hambre, bueno, mientras no comas, vas a tener hambre. ¿Ok? ¿Y qué pasa si vos tenés hambre? ¿Comés lo suficiente? ¿Qué ocurre después? ¿Qué pasa con el instinto hambre? El instinto hambre se apaga por completo, no tenés ya nada de hambre. Cuando comiste lo suficiente no tenés más hambre. Hasta nuevo aviso. Y con el instinto sed, si tenés sed y tomas la suficiente agua, hasta nuevo aviso no vas a tener agua, no va a tener sed el animal. Hablemos de animales, porque el instinto está en los animales. A ver, no vayamos todavía a las personas. Entonces, cuando un animal tiene hambre y come, el instinto hambre queda satisfecho hasta nuevo aviso. Cuando tiene sed y toma suficiente agua, el instinto agua queda satisfecho hasta nuevo aviso, ¿no? Cuando siente impulso sexual, porque es la época de apareamiento, y se aparea, el impulso sexual desaparece hasta nuevo aviso. Entonces, cuando un instinto es satisfecho,
Cuando un instinto es satisfecho, se apaga por completo hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Después, ¿qué pasa? Hace un rato que decíamos. Decíamos que para cada instinto hay un objeto que lo satisface. Un objeto o actividad que lo satisface. Ok, ¿qué pasa si queremos cambiar ese objeto? Si un animal tiene hambre y le damos sed, ¿se satisface el instinto hambre? No. Le damos sed. Tiene hambre y le damos agua. ¿Se satisface el instinto hambre? No. Si tiene sed y le damos comida, tampoco. Si tiene sed y le damos una pareja sexual, tampoco. Si tiene impulso sexual y le damos agua, tampoco. Entonces, digamos, cada objeto, cada instinto se satisface con un objeto y actividad determinado. Claramente, no se puede cambiar eso. Y si ustedes están pensando, bueno, Nieto, hasta ahora dijiste como cosas bastante obvias, ¿no es cierto? Iluminanos un poquito, Nieto. Ok, ya lo sé que son obvias estas cosas. Pero las aclaro ¿por qué? Porque precisamente las personas no funcionamos así. Por eso digo, todo esto que dije es sobre el instinto. Y repito, instinto tienen los animales. Las personas tenemos pulsión, que es algo que se parece, pero que es diferente. ¿Y en qué se parece? Y otra vez empiezan a salir acentos chilenos, se me mezclan todos los acentos latinoamericanos en mis clases. Hasta ahora he visto que me ha salido el acento chileno, colombiano, porteño, todo me ha salido. Falta acento puertorriqueño. Y ahí la completo. Explico un Freud de... un Freud puertorriqueño. Puerto Rico. Bueno, está de moda, ¿no? Como las canciones del reggaetón. Pronunciar la R como L. Bueno, no lo voy a hacer. Hasta ahora, por lo menos tan lejos no vamos a llegar por ahora. Ok, bueno, listo. Paro con la locura. Vuelvo a lo que iba a explicar. Perdón que desvaríe un poco. Ya esta es la clase número 54 que estoy grabando. Así que ya no sé ni cómo me llamo. Vamos a hablar de la pulsión. ¿En qué se diferencia la pulsión? A ver, Freud dice que la pulsión tiene 4 componentes. Así que vamos a hablar de cuáles son los componentes de la pulsión. Componentes de la pulsión. Bueno, subrayé y medio que taché lo que escribí. Componentes de la pulsión. ¿Sí? Hablemos de ellos. Bueno, ok. Y acá vamos a ir despacio porque cada cosa que digamos va a necesitar una aclaración. A ver. La pulsión tiene 4 componentes. Primero de esos componentes, la fuente. Toda pulsión emana de cierta fuente. ¿Fuente? ¿De qué me estás hablando, Nieto? Ok. Siempre la fuente de la pulsión, toda pulsión tiene una fuente, y esa fuente siempre es una zona erógena. Las fuentes de las pulsiones son siempre las zonas erógenas. Así que acá ya tenemos que poner alto y hablar de esto, de las zonas erógenas. ¿Qué son las zonas erógenas? Bien. Ok. Una zona erógena es una parte del cuerpo que al ser estimulada produce satisfacción sexual. Se me había clavado un palito de la yerba en la garganta. Una zona erógena es una zona del cuerpo que al ser estimulada produce satisfacción sexual. Entonces, ¿qué zonas del cuerpo son zonas erógenas? Bueno, para empezar, hay 3 zonas erógenas que son las principales. ¿Cuáles son esas 3 zonas erógenas que son las principales? Ya vamos a hablar más en detalle de ellas, pero se las menciono. Son la región bucolabial, que es la boca, o sea, el interior de la boca y los labios. La región
decía, la región bucolabial, la región anorrectal, o sea, anorrectal comprende el ano, el orificio del ano, y el recto, que es el último tramo del intestino grueso. Y la zona genital, los genitales, ¿no? Más particularmente el clítoris en la mujer y el pene en el varón. Entonces esas son las tres zonas erógenas principales. ¿Ok? Bien. Son tres zonas erógenas, digamos, universales. En cualquier persona del planeta, estas tres partes del cuerpo son erógenas. Producen satisfacción sexual al ser estimuladas. Pero además, hay como cierto margen para la variabilidad individual. Porque Freud más de una vez aclara que, llegado el caso, cualquier parte del cuerpo puede llegar a elevarse a la categoría de zona erógena. Cualquier parte del cuerpo puede llegar a erogeneizarse y generar satisfacción sexual al ser estimulada. Pero el tema es que cuando nos salimos a estas tres zonas ya entramos dentro de la variabilidad individual. Entonces puede haber personas que se erogenicen particularmente con los pies, las orejas, el cuello, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Bueno, pero eso ya está dentro de la variabilidad individual. Dentro de la variabilidad individual. Ok. Bien. Perfecto. Ya tenemos uno de los componentes de la pulsión, la fuente. Vamos con otro. Yo que les decía recién, que una zona erógena produce satisfacción al ser estimulada. Ok, ¿y se la estimula con qué? Con un objeto. Con un objeto. Entonces, a ver, por ejemplo, si vamos a la zona, a la región bucolabial, ¿cuál es el objeto que utiliza el nene de pecho para estimular esa zona? El pecho. Y también el pulgar. Y también el chupete. ¿Cuál es el objeto que estimula la región anorrectal? Las heces, la materia fecal, ¿no? Entonces, el objeto es aquello que se utiliza para estimular la zona erógena en cuestión, sea cual sea, y producir el placer sexual que se busca. Entonces ya tenemos fuente, objeto, fin. ¿Cuál es el fin de la pulsión? El fin de la pulsión es la satisfacción sexual. La satisfacción sexual. Fuente, objeto, fin. Y atención a este que noto ahora. Perentoriedad. Perentoriedad. ¿Qué quiere decir perentoriedad? La pulsión es perentoria. La pulsión es perentoria. ¿No? Perentoria es un adjetivo. Perentoriedad es un sustantivo. Entonces, una característica de la pulsión es su perentoriedad. ¿Y qué quiere decir que la pulsión es perentoria? Quiere decir que la pulsión no afloja. No afloja. ¿No afloja en qué? En su demanda de satisfacción. La pulsión pide ser satisfecha. Y 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 sigue. No para nunca, no afloja. No afloja. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? No. Justamente no estamos diciendo, nieto, que hay un fin. El fin es justamente ese. El fin es la satisfacción. Y con el objeto se alcanza el fin. Ok, pero este fin siempre es fallido. Siempre es fallido. Porque la pulsión es como un vaso desfondado. Se lo quiere llenar como un vaso pinchado. Se lo quiere llenar y se vacía. Y está todo el tiempo vaciándose. No hay manera que esté lleno. No hay manera que esté lleno. Entonces ya empezamos a ver las diferencias entre el instinto y la pulsión. ¿Por qué? Porque el instinto... A ver, primero. El instinto, más que emanar de una zona erógena, emana de una necesidad fisiológica del organismo. Para empezar, ¿no? Responde a una necesidad fisiológica de supervivencia del organismo. No es así con la pulsión. La pulsión tiene que ver con la satisfacción sexual, no con una necesidad fisiológica de supervivencia tal que si no obtenés eso morís.
No, 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 no. Con la pulsión no es así. Entonces, la fuente del instinto son necesidades fisiológicas del organismo que hay que cumplir para sobrevivir. Para que sobreviva el organismo y o la especie. Bueno, la fuente de la pulsión es una zona erógena. O varias. Después, ¿qué pasa con el objeto en el instinto? Todo instinto se satisface con determinado objeto. Uno no puede intercambiar el objeto que satisface el instinto por un objeto que satisface otro instinto. No puedo satisfacer el hambre con agua, la sed con comida, la sed con sexualidad, reproducción sexual, ni el impulso sexual con comida. No, no se intercambia. En cambio, el objeto de la pulsión es contingente. ¿Recuerdan esta palabra de filosofía? ¿Qué quiere decir que algo es contingente? Quiere decir que puede darse de una manera como puede darse de otra manera. O sea, si vamos al pecho de la madre, el chico usa el pecho de la madre para satisfacerse. Al principio de la vida lo usa para nutrirse. O sea, tiene que ver al principio con una necesidad fisiológica. Pero rápidamente la pulsión se independiza del instinto. O sea, rápidamente se independiza más que del instinto, porque instintos no hay en el ser humano. Rápidamente la pulsión se independiza de las necesidades fisiológicas de supervivencia. Entonces si ustedes me quisieran discutir a mí y decirme, no, pero la succión en el nene de pecho responde al instinto, yo les diría, vos fíjate que casi tan pronto como nace, el chico ya empieza a succionar diversas cosas y no tiene que ver con la supervivencia de esa succión, tiene que ver con la obtención de placer al succionar, la obtención de satisfacción sexual al succionar. Por eso va a succionar su dedo pulgar, va a succionar sus propios pies, va a succionar el chupete. ¿Y eso qué les está mostrando? Que el objeto de la pulsión es contingente, o sea, es intercambiable. Puede ser uno como puede ser otro. Después, ¿qué pasa con el fin? El fin dijimos que era satisfacción sexual. Pero ese fin, en el caso de la pulsión, siempre es fallido. La satisfacción sexual que se obtiene en la pulsión siempre se obtiene fallidamente. ¿Y a qué me refiero con fallidamente? Pues a lo siguiente. A ver. Me refiero a que nunca alcanza. Nunca alcanza. Hay que cubrir una cuota de satisfacción que nunca se la cubre. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando estamos nuevamente buscando obtener satisfacción sexual y más, y más, y más, y nunca alcanza. Nunca alcanza. El caso del nene de pecho es un ejemplo muy claro de eso. Si lo que hay que hacer es cubrir determinada cantidad de satisfacción y ya, entonces el chico succionaría el pulgar 10 minutos y ya está. Por 8 horas está hecho, o por 5 horas por lo menos. Pero no, está dele succionar y succionar y succionar. Entonces, la pulsión nunca se satisface verdaderamente, nunca se satisface plenamente. Por eso la pulsión es perentoria. ¿Qué quiere decir perentoria? Quiere decir que permanentemente está pidiendo satisfacción. ¿Sí? O sea, esto y esto está conectado. El fin siempre es fallido, nunca se lo alcanza verdaderamente. El fin es la satisfacción sexual, pero nunca se lo alcanza verdaderamente. ¿Por qué? Porque la pulsión es perentoria. Al contrario del instinto, que el instinto aparece y después se apaga. Aparece y se apaga. Con la pulsión no pasa eso. La pulsión no afloja, es perentoria. Todo el tiempo pide satisfacción. ¿No es cierto? Bien. Ok. Bueno, bien. Continuamos. Entonces, ya tenemos definido el concepto de busco cómo acomodarme. Es que estoy empezando a sospechar que la contractura que tengo en la espalda me ocurre porque yo, al dar las clases, es como que me inclino así para adelante y genero una mala postura. Entonces, estoy tratando de enderezarme más. Ahí va. Vamos a ver si lo puedo mantener. Está explicado el concepto de pulsión, ¿verdad? Bien. Ok. Ahora que esto está explicado, ¿no? Vamos a hablar de algo, de una afirmación muy famosa de Freud, una afirmación muy famosa de Freud. Freud va a decir que el niño es un
Perverso polimorfo. De todas las cosas que dijo Freud, esta es una de las más famosas. ¿Por qué el niño es un perverso polimorfo? Bueno, empecemos por lo de perverso. ¿Por qué perverso? Porque el niño es un ser que está continuamente buscando satisfacción sexual, no sé si continuamente, pero muy a menudo, y la satisfacción sexual que busca el niño es perversa, lo cual obviamente nos obliga a definir un poquito qué se entiende por satisfacción sexual perversa y cuál vendría a ser la no perversa, digamos, en todo caso, ¿no? Entonces, la satisfacción, de la manera en que explica Freud estos temas, lo que debe entenderse por satisfacción sexual perversa es una satisfacción sexual que es buscada como un fin en sí mismo, buscada por sí misma, ¿no? Cada vez que se busca la satisfacción sexual por la satisfacción sexual misma, que en realidad es el 99,9% de las veces, obvio, el ser humano, somos así, los seres humanos, pero bueno, eso sería satisfacción sexual perversa, ¿no? Entonces, la búsqueda de la satisfacción sexual por la satisfacción sexual misma como un fin en sí mismo y no como un medio que conduce a otra cosa, o sea, a la reproducción, ¿no? Cada vez que se busca la sexualidad como un fin en sí mismo, como una satisfacción en sí misma y no por conducir a la reproducción, entonces esa sexualidad sería sexualidad perversa. O sea que la sexualidad no es perversa cuando conduce a la reproducción. Bien. Entonces, ¿por qué la sexualidad infantil es perversa? De por sí. Porque es imposible que esté al servicio de la reproducción. Entonces, si el chico busca satisfacción sexual, esa satisfacción sexual que busca y que obtiene es naturalmente perversa. Obligatoriamente perversa. No va a estar al servicio de la reproducción, seguro. Eso ya lo sabemos de antemano. ¿No es cierto? Bien. Y ahora, ¿por qué esto de polimorfo? ¿Qué quiere decir polimorfo? Polimorfo quiere decir de muchas formas, de muchas maneras. Entonces, ¿por qué el niño es un perverso polimorfo? Porque, como ya dijimos antes, está permanentemente en la búsqueda de satisfacción sexual, esa satisfacción sexual es perversa, pero aparte, a lo largo de la infancia, el chico va experimentando diferentes modos de satisfacción sexual perversa, no uno solo, sino diferentes modos de satisfacción sexual perversa. Bueno, por eso el niño es un perverso polimorfo. Entonces, a lo largo de las diferentes fases de la sexualidad infantil, va experimentando y probando diferentes formas de satisfacción sexual perversa. Así que, ¿cuál es el siguiente tema del que hay que hablar? Las fases de la sexualidad infantil. Las fases de la sexualidad infantil, que son tres, ¿no es cierto? Bien, cada fase se distingue de las demás por varias cosas. Ante todo, por la zona erógena que predomina en dicha fase, por el modo de satisfacción que predomina en dicha fase. Entonces, empecemos por la primera. A ver, vamos con la primera fase. Primera fase de la sexualidad infantil. Ya igual, más o menos lo deben estar pudiendo deducir, ¿no? Pero vamos con ella, vamos con la primera. ¿Cuál piensan ustedes que será la zona erógena predominante en la primera fase? ¿Cuál puede ser? Ya se las mencioné hace un rato. La región bucolabial. La región bucolabial. Es la fase erógena predominante en la primera fase. A ver, y acá vamos a hacer una aclaración. Cuando decimos que la primera fase de la sexualidad infantil, la región bucolabial, es la zona erógena predominante, la zona erógena protagonista, eso no quiere decir que sea la única zona erógena activa. Todas las zonas erógenas están activas a lo largo de toda la vida. Hasta el día en que nos morimos. Desde que empezamos a existir hasta que nos morimos. Ok. Ahora, cuando hablamos particularmente de la sexualidad infantil, lo que va cambiando en los diferentes momentos de la sexualidad infantil es cuál es la zona erógena protagónica. Entonces, en el chico de pecho, el nene de pecho, la zona erógena protagónica es la región bucolabial. También son erógenas otras zonas, pero la bucolabial es la protagónica. Ok.
Eh, ¿Cuál es el modo de obtener satisfacción en esa zona erógena? En esa zona erógena. El modo de obtener satisfacción es, obviamente, la succión. ¿Cuál va a ser el objeto? Bueno, acá ya hay que hacer una aclaración en realidad, ¿no? ¿Cuál va a ser el objeto en esa primera fase? Bueno, a ver, y acá entonces vamos con la aclaración. Los objetos, el objeto de la pulsión. El objeto de la pulsión. Objeto de la pulsión. Vieron que yo les decía hace un rato que la pulsión se caracteriza, entre otras cosas, por tener un objeto, ¿no? Por satisfacerse con un objeto, pero que nunca se satisface verdaderamente porque es perentoria y todo lo que expliqué antes, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuál es el objeto que utiliza el chico para buscar satisfacción en esta primera fase de la sexualidad infantil? Ok, entonces hay un primer objeto, pero ese primer objeto es enseguida está acompañado de objetos sustitutos. Entonces tenemos, digamos, un objeto que es el original y después objetos sustitutos del original. Entonces, el objeto original, ¿cómo lo anotamos? A ver, original, dos puntos, pecho. El pecho. ¿Sí? El original es el pecho. Sustitutos. Ya sabemos cuáles son. Pulgar, chupete, mamadera, etcétera. ¿No? Objetos sustitutos. Pulgar, chupete, mamadera, etcétera. ¿Por qué aparecen los sustitutos? Porque el original no está disponible todo el tiempo, ¿no? Y al original hay que renunciar. Pero aparte, a estos sustitutos también va a haber que renunciar, ¿no? ¿Y qué pasa? A ver, escúchame bien esto. ¿Qué pasa cada vez que renunciamos a un objeto de la pulsión? Cada vez que renunciamos a un objeto de la pulsión, lo que pasa es que sustituimos a ese objeto con otro objeto. ¿Por qué? Porque el objeto es contingente. Ya lo dije antes. El objeto de la pulsión puede sustituirse. Entonces, cada vez que por alguna razón se nos pide, se nos exige, debemos renunciar a una actividad sexual, tal como la succión del pecho, ¿qué hacemos? En realidad lo que hacemos es buscar otro objeto, no renunciamos a esa satisfacción sexual. Entonces el chico, en vez de obtener la satisfacción sexual en el pecho, busca obtenerla en el chupete. Ahora, al chupete también lo va a tener que dejar. Y entonces, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos después? Porque al pecho hay que dejarlo, pero después al pulgar, al chupete, a la mamadera también hay que dejarlos. Entonces, ¿qué hacemos después para... ¿Qué objetos sustitutos encontramos de... estos sustituyen al original, pero después a estos sustitutos también hay que sustituirlos. ¿Y con qué se los sustituye? Por ejemplo, con esto. Mate, cigarrillo, café, chicle, caramelos, bebidas alcohólicas, pastillitas Halls, té, habanos, comida muchas veces, ¿no? Por eso hay algunos trastornos de la alimentación donde la persona lo que hace es comer compulsivamente, ¿no? Porque la comida, si bien sirve para satisfacer una necesidad del organismo, también produce satisfacción sexual. Eso es lo que hace que una persona pueda comer desmedidamente, mucho más que lo que necesita. ¿Y esto qué necesidad del organismo satisface? Ninguna. Lo que pasa es que lo hacemos porque obtenemos satisfacción sexual al hacerlo. ¿Y la pastillita Halls? Ninguna. ¿Y el café? Ninguna. ¿Y el cigarrillo? Menos que menos. ¿Y las bebidas alcohólicas? Menos. Etcétera. Cuando nos besamos con una persona, lo que obtenemos es satisfacción sexual en el beso. También, ¿no? Entonces, ven que tenemos un objeto original,
la civilización nos exige renunciar a él, y después la civilización nos exige renunciar también a los primeros sustitutos. Pero lo que no renunciamos, nunca, nunca mientras estemos vivos, es a obtener satisfacción sexual en la boca. Eso lo seguimos buscando. Y la pulsión, fíjense que es perentoria. ¿Por qué? Porque terminas de comer y pensás, bueno, y ahora los matecitos, y después el cafecito, y después la merienda, y después un chicle, y después una pastilla, y estamos todo el tiempo buscando satisfacción sexual en la boca. ¿Sí? Bueno, busquémosla con cosas que no nos hagan mal a la salud, por favor, ¿no? Entonces, que no sea cigarrillo, que no sean los habanos, que no sean las bebidas alcohólicas, porque, digamos, justamente lo que le pasa a la persona alcohólica es que obtiene la satisfacción sexual en eso, ¿no? O sea, está bien, si una persona toma con mucha moderación no pasa nada, pero justamente si la persona encuentra en eso la satisfacción sexual que no encuentra en otras cosas, entonces toma y toma y toma, ¿no es cierto? Bien. Ok. Entonces, primera fase de la sexualidad infantil. ¿Cómo se llama? No dijimos el nombre. Ahora vamos a decirlo. La primera fase de la sexualidad infantil se llama fase oral. Fase oral. Y en la fase oral, la zona erógena predominante es la región bucolabial. El modo de satisfacción es la succión. El objeto de la pulsión, digamos, sería, tenés el original que es el pecho, los primeros sustitutos que ya lo dijimos, y después vienen otros sustitutos para después la fase oral. O sea, yo ya no estoy en fase oral. No por tomar mate, no por obtener la satisfacción sexual en el mate, estoy en la fase oral, ¿no? Entonces, digamos, el objeto original y esos primeros sustitutos están todos dentro de la fase oral. Todos dentro de la fase oral. Pero justamente esto les muestra que la región bucolabial no deja de ser fuente de satisfacción nunca en la vida. No deja de ser fuente de satisfacción sexual en toda la vida, eso quise decir. ¿No es cierto? Entonces, mientras el chico todavía está en la fase, tiene el objeto original y los primeros sustitutos. Pulgar, chupete, mamadera, etc. ¿Está? Bueno, a estos los va a dejar por completo cuando haya salido de la fase oral. Y ahí ya empezará a buscarse sustitutos, como todos nosotros. No tomará mate porque va a ser muy chiquitito, pero comerá caramelos, qué sé yo. ¿Sí? Bien. Entonces, fase oral, zona erógena, región bucolabial, modo de satisfacción, la succión, objeto de la pulsión, ya dijimos cuál es el original y cuáles son los primeros sustitutos. Bien, todo eso ocurre dentro de la fase oral. ¿Cuánto dura la fase oral? La fase oral dura aproximadamente año, año y pico. Año, año y pico. ¿Sí? No hay una fecha exacta para la finalización de la fase oral. No la hay, ni la puede haber nunca. ¿No es cierto? No la hay ni la puede haber nunca. Bueno, ok. Cuando termina la fase oral, empieza la siguiente fase. Y en la siguiente fase, la zona erógena protagónica es otra. Otra. ¿Cuál? La zona erógena protagónica en la siguiente fase va a ser la región anorrectal. ¿Ok? Región anorrectal, que comprende el orificio del ano y el recto. ¿Cuál es el modo de obtener satisfacción sexual? Atención acá. Atención acá. A ver. Primero, la fase esta dura desde el año y pico hasta aproximadamente los 3 años. Más o menos, ¿no? Desde el año y pico hasta aproximadamente los 3 años. El modo de obtener satisfacción en esta fase es, o sea, el chico se puede satisfacer de esta manera, o de esta otra manera, o de las dos maneras juntas. Lo que quiero decir es, yo ahora les voy a decir cuáles son los modos de satisfacción, pero tenemos un modo de satisfacción A, y hay quienes se satisfacen con A, tenemos un modo de satisfacción B, y hay quienes se satisfacen con B, y después tenemos quienes se satisfacen tanto con A como con B. ¿Ok? Entonces, el modo de obtener satisfacción sexual en esta fase, en la segunda fase, es la
expulsión y o, la retención de las heces. Las heces son la materia fecal. Entonces, modo de obtener satisfacción sexual, expulsión y o, por eso digo y o significa que puede ser esto o ambos. Entonces, expulsión y o retención de las heces. Expulsión y o retención de las heces. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el modo de obtener satisfacción sexual en los chicos de esta edad va a ser, en algunos casos, expulsar las heces. O sea, hacer caca. Hacer caca. En otros casos, hacer más y más caca y hacerse encima una y otra vez. En otros casos va a ser retener la materia fecal. No largarla. ¿No? Y el chico se constipa y le piden que por favor haga caca y no hace caca. Fíjense que es la misma edad en la cual al chico le empiezan a enseñar a ir al baño, ¿no? Bien. Y el chico hace siempre lo que se le canta. Tarde o temprano termina aprendiendo a hacer lo que corresponde, cuando corresponde. Pero lleva un tiempo. Hay un periodo en el cual el chico se entiende perfectamente lo que le dicen, entiende perfectamente cómo es el tema de ir al baño y qué sé yo, pero cuando tiene ganas de cagarse encima, se caga encima y a veces le dicen que vaya a hacer caca y él no quiere hacer caca. Y guarda, retiene. Bueno, y después por último están quienes gozan tanto de expulsar, cuando les viene se les canta, como de retener cuando se les canta. Bueno, por lo cual ya pueden darse cuenta de que el objeto sexual característico de esta fase son precisamente las heces, ¿no? La materia fecal. Ok. Se puede agregar la orina acá, la micción como forma de satisfacción, pero las heces se llevan los premios realmente. ¿No es cierto? Bien, escúchenme una cosa. ¿Cómo se llama esta fase? A ver. Tengamos en cuenta para el tema sexualidad infantil que es un tema en el cual Freud, o sea, es un tema, si uno mira la obra de Freud, ¿no? Freud empieza a principios del siglo XX, ya del año 1905, cuando publica su primer libro sobre el tema, ahí ya empieza a hablar de sexualidad infantil, ¿no? Y después vuelve sobre el tema. Y más adelante vuelve. Cada vez que tiene una oportunidad de volver sobre el tema, vuelve. ¿Por qué? Porque tiene algo más para agregar. Tiene algo nuevo para agregar. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A qué? Al principio, Freud llamaba a esta fase anal. Entonces, si buscan textos de Freud de 1905, 1910, 1915, por ahí, van a ver que la fase la llama fase anal. Después se da cuenta de que esta fase tiene además una característica muy particular, que es la presencia abundante de impulsos agresivos, sádicos, agresivos, hostiles. El impulso de dañar es muy abundante en esta fase. Por eso él le va a retocar el nombre y le va a poner fase sádico-anal. Fase sádico-anal. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora vamos con el tema de la agresividad y lo sádico. Primero terminemos de hablar de la caca y estas cosas. Ok. Entonces, es la edad en la cual al chico tratan de enseñarle a ir al baño, ¿no? Pero como justamente él usa la materia fecal él o ella usa la materia fecal para satisfacerse, y se satisface a veces reteniendo, a veces expulsando, o sea que siempre va a hacer lo que quiera, siempre no, bueno, tarde o temprano, repito, va a terminar aprendiendo, ¿no? Pero da trabajo que aprenda, ¿no es cierto? Por ejemplo, también pasa que el chico se constipa en esta edad y quieren que coma más verdura para que vaya al baño y no quiere comer verdura, ¿no? ¿Qué sé yo? Me parece que Freud tomaría eso, me parece que eso se lo puede considerar como una demostración de que hay cierto placer en la constipación. Según el chico, otros no, otros disfrutan de hacerse encima, ¿no?
Yo siempre digo, medio a manera de chascarrillo. ¿Vieron cuando vas a la casa de alguien y hay un bebé de 2 años, supóngase, año y medio, 2 años, y te lo dan para que lo tengas? Y, eh, vos lo tenés y se hace encima cuando lo agarras. Se caga cuando lo agarras. Bueno, yo siempre digo, hey, ojo, ojo, eso es una demostración de afecto, porque el chico te mostró que no se caga en cualquiera, se caga en vos. ¿Por qué? Porque justamente las heces, nuestra propia caca, ¿no? La caca, que para nosotros como adultos es algo repugnante, para el chico es algo lindo. Es lo primero que sale de él, lo primero que puede generar él mismo, producir él mismo. Es su primer regalo al mundo, ¿no es cierto? Y al chico le cuesta mucho desprenderse de la materia fecal. Fíjese que para enseñarle a ir al baño, siempre se trata como Para el chico es un momento de desprendimiento y de despedida. Entonces, para alentarlo, le enseñamos a decirle chau a la caca, listo, como que sea una fiesta cagar, digamos, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque le cuesta, sabemos que le cuesta y que hay que ayudarlo en esta despedida. Es un desprendimiento, el chico siente la defecación como un desprendimiento de una parte de sí mismo. ¿No es cierto? Bien. Ahora que estamos con esto, y sabemos que las heces son algo importante para el chico, la caca, vamos a empezar a hablar de cómo se sustituye el objeto. Y hay dos... vamos a hacer así, a ver. Objetos sustitutos de las heces. Objetos sustitutos de las heces. Hay dos maneras de sustituir a las heces, dos maneras de sustituir a la caca. Vamos con la primera. Se puede sustituir a la caca, a la materia fecal, buscando un objeto físicamente similar. Objetos, vamos a anotar, objetos físicamente similares. Físicamente similares. Bueno, ¿cuáles pueden ser objetos físicamente similares que al chico le permitan sustituir a las heces? De hecho, les voy a dar ejemplos y van a ver que justamente son ejemplos que al chico se le regalan en esa edad. La plastilina, la masa, ¿cómo se llama? Bueno, todas esas masas de colores que se le regalan al chico, que al igual que la caca tienen un olor característico, vienen perfumadas. Bueno, qué temita, ¿no? Esto, bueno, las masas en general, masas, plastilina, todo eso sustituye a las heces, porque se parece físicamente a las heces. Y después, ¿qué otros pueden aparecer? Porque al igual que con el pecho, en la vida adulta encontramos sustitutos también. ¿Qué otros sustitutos puede haber? Por ejemplo, un artesano que hace artesanías con, ya lo dijimos la vez pasada como ejemplo, alguien que hace artesanías con arcilla. Bueno, la arcilla es otro sustituto. Y alguien que pinta con óleo, con témpera. Bueno, óleo, témpera. ¿Qué más? Ahí anoté arcilla, óleo, témpera. La masilla también, ya lo dijimos la vez pasada. ¿Por qué no puede ser un sustituto, no sé, el barro? Y se hacen cosas con barro. La masa del pan. Y toda masa de repostería. ¿No? Vamos a poner masas comestibles. También son sustitutos. Habíamos dicho la vez pasada también revoque. Bueno, etcétera.
Fíjense, aparte, fíjense ustedes, que todas estas cosas que yo les anoté acá, son cosas que se utilizan para hacer algo, para producir algo. La masilla, la plastilina, la arcilla, para hacer algo, una escultura, un cenicero, un algo, ¿no? El revoque se usa para construir, para producir algo. Son cosas con las cuales el sujeto produce algo. ¿Producido por quién? Por él mismo. Lo mismo con la repostería, si haces facturas, si haces una torta, si haces pan, ¿no? Son cosas, o si pintas un cuadro con témpera, con pinturas, son cosas con las cuales el sujeto genera una producción propia, como la caca, que es una producción propia, ¿no? Y esa producción propia es algo que la persona siente como algo especial, ¿no? Digo, desde el mismo jardín de infantes, cuando el chico hace un cenicero con arcilla, la típica del cenicero, bueno, ahora ya no sé qué harán, porque hoy en día se busca desalentar más el tabaquismo, pero cuando yo iba al jardín de infantes, la típica era fabricar un cenicero para regalarles a los padres, ¿no? Bueno, te lo regala como quien te regala algo muy sagrado que hizo, ¿no? Y un pintor, ¿acaso no siente como un desprendimiento de separarse de una pintura que hizo? ¿No les pasó a ustedes al pintar algo, hacer algo con una masa o al cocinar algo, que sienten que cuando se lo dan al otro le están dando algo especial? Bueno, por eso el chiste que yo decía antes, de que recibís al chico y se caga en vos. Por vos se desprende. Entonces nosotros como adultos, o el chico cuando empieza en el jardín o en la primaria a hacer cosas con témpera, con óleo pastel, con masilla, con lo que sea, bueno, masilla no, plastilina, todas esas cosas, sea que las haga un chico, sea que las haga un adulto, son cosas hacia las cuales sentimos un vínculo especial, y desprendernos de esas cosas nos cuesta, y en general usamos esas cosas como, cuando se las damos a alguien, se lo damos como quien uno regala algo de lo cual uno es el autor, ¿no? Como el chico con su caca, son desprendimientos que cuestan. Ok, bien. Entonces, esta es una manera de sustituir a la materia fecal. Se las puede sustituir con un objeto físicamente similar. Entonces, anotamos algunos ejemplos más, pero seguramente hay otros más que se pueden pensar. Masas, plastilina, masilla, barro, masas comestibles, la del pan, la de la masa repostería, cremas en general, las cremas comestibles, arcilla, óleo, témpera, revoque, etc. Bueno, bien. Y después, la otra manera de sustituir a la materia fecal es con objetos que adquieren un valor equivalente a la materia fecal en la relación con el otro. Bien, yo sé que esto puede parecer complicado, pero como todo vamos a tratar de que se haga luz en la oscuridad. Objetos que adquieren un valor semejante a la materia fecal en la relación con el otro. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Volvamos al chico que está en la fase sádico-anal, ¿no? Es un chico al que se le pide que a veces haga y a veces no haga. ¿Ok? O sea, se le pide que regule su placer, que regule su satisfacción sexual. Con un agravante, que es que eso con lo que obtiene satisfacción sexual es algo que aparte él siente como algo que produjo él mismo, algo muy especial, muy sagrado producido por él mismo, su caca, ¿no es cierto? Bueno, entonces, a veces los adultos le piden al chico que se desprenda de eso, ¿no? Te lo pido yo, cagá, por favor. Y a veces, al revés, hey, te estoy pidiendo, por favor, no cagues. Y después el chico que decide
¿Cago o no cago? Ahora me estás pidiendo que cague. ¿Cago? Bueno, cago. Por vos cago. Y hace. Me estás pidiendo que cague, que cague. No cago nada. Me lo guardo para mí. Me lo retengo, no lo largo. Y permanece constipado el chico. Bueno, el punto es, ¿por qué hago esto y por qué cuento histriónicamente estas cosas que forman parte de la educación del chico? Porque después, o sea, el tema es, la materia fecal al chico le permite tener este tipo de comportamientos con el otro. Estás vos, estoy yo, y vos me pedís que yo haga esto, y yo puedo o darte el gusto y no hacerlo, darte el gusto y hacerlo, o negártelo. Y te digo, mira, no lo hago. ¿Y qué? ¿No? Entonces, estas dos actitudes, la actitud de dar al otro lo que me pide que no, lo que me pide que le dé, o dárselo aunque no me lo dé, y me cago aunque no me lo pida, o no darle lo que me pide y que yo sé que se lo puedo dar, y él sabe que se lo puedo dar, y me está pidiendo que cague y no cago, ¿no? Todas estas actitudes se pueden hacer también con otros objetos que no son la materia fecal, con objetos que sustituyen a la materia fecal, ¿no? Como factor en el vínculo. Cuando el chico es chiquito, la materia fecal es un factor en el vínculo, cumple esta función de lo que te doy, lo que no te doy cuando me lo pedís, cuando no me lo pedís, y si me lo pedís te lo niego a veces, etcétera, etcétera. Bueno, esto mismo se puede hacer sin la materia fecal, se puede hacer con un sustituto. Por ejemplo, ¿con qué? Con el dinero. Entonces el dinero es un sustituto de la materia fecal. Las personas adultas tienen con el dinero un vínculo muy parecido al que tenían de chiquitos con su materia fecal. Entonces hay gente que gasta el dinero sin ningún problema, y hay gente que es tacaña, hay gente que no larga, codito, 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 no larga. Nunca larga, como no largaban de chiquito. De chiquito le pedían que hiciera y hacía fuerza para retenerlo adentro, bien adentro, y no le daba nada a nadie. Bueno, de adulto lo va a seguir haciendo con dinero. Otra. Los regalos. Esto es más bien para la gente que se comporta de manera opuesta, ¿no? La persona regalera es lo opuesto a la persona tacaña. La persona regalera es la persona que siempre te está dando algún regalo. Lo que sea, pero siempre te quiere dar algo. Es el equivalente adulto al chiquito, es el equivalente en la vida adulta al chiquito que siempre se está cagando. Aun cuando no se lo pidan. Porque te quiere mostrar que es generoso. Mirá cómo cago por vos. Me cago en vos, como decía yo antes. ¿No? Entonces, esas mismas actitudes que el chico puede tener con la caca, dar y dar aún cuando no le pidan, de tan generoso que es. Mirá cómo me desprendo de esto por vos. Te quiero tanto que me cago todo el tiempo por vos. Bueno, de adulto lo puede hacer con los regalos. Porque los regalos pueden sustituir a la materia fecal como factor en el vínculo con el otro. Y con el dinero para lo opuesto, por lo general. También se puede usar el dinero para ser dadivoso, ¿no? Pero muchas veces suele cumplir más la otra función, la función de ser tacaño, de no largar. Fíjense que, ¿cómo le decimos a la materia fecal que pisamos accidentalmente de un perro? Un regalito. Una torta, como le decía antes, masas comestibles. Un regalito, una torta. Ven que nada de esto es casual. No es casual que de todas las palabras que podemos elegir en el universo para hablar de esas cosas, digamos torta, regalito. ¿Cómo le decimos a la plata también? La pasta, por ejemplo. Bueno, seguimos con el tema de las cosas pastosas, ¿no? Bueno, dinero, regalos, y vamos a agregar una más. Colecciones. Colecciones. Supóngase que, no sé, yo colecciono latas de gaseosa y cerveza. Y tengo toda una colección de latas de gaseosa y cerveza. Vieron que siempre que alguien colecciona cosas, eso que colecciona para él o para ella es como re importante. Son objetos súper sagrados, los tiene guardaditos ahí, los acumula, como la caca, ¿no? Y cuando una persona coleccionista te quiere demostrar el afecto que siente por vos, suponete, qué sé yo, te vas a casar
Y podría regalarte, la verdad, una plancha, qué sé yo, algo más útil. Pero dice, ¿sabes qué te voy a regalar? Y ahí agarra y saca, mira, esta es una lata de Coca-Cola de la década del 60, que es especial por no sé qué razón, y te dice, toma, para vos. Y vos agarrás la lata de gaseosa y decís, ¿qué mierda me estás regalando? Bueno, no lo decís para no ofenderlo, lo pensás, ¿qué mierda me estás regalando? Y la verdad, es una mierda lo que te está regalando. Es su mierda, digamos, muy valorada por él o ella, ¿no? Pero fíjense cómo con las colecciones pasa esto mismo. Cada vez que primero un coleccionista acumula mucho, como el nene que retiene, y cada vez que se desprende, primero le cuesta un montón, y segundo, quiere que notes que para él o para ella es un desprendimiento muy importante lo que está haciendo, y lo está haciendo por vos porque vos te quiere mucho. Así que por vos, cago esta lata de gaseosa. Tomá. Edición especial Coca-Cola, qué sé yo, y vos decís, ¿para qué carajo quiero esta lata de mierda? Bueno, vuelve la palabra mierda. ¿Ven? Bueno, y no me acuerdo qué iba a decir, las colecciones, esto de la retención, el desprendimiento. Bueno, se puede hacer con otras cosas, qué sé yo, o sea, justamente, sí, ya me acuerdo de lo que iba a decir. Que justamente para las personas coleccionistas, eso que acumula tiene para él un valor sagrado y para los demás es mierda pura. Son lata de mierda. Son, qué sé yo, coleccionás, no sé, envases de cigarrillos que cuando yo era chico se coleccionaban, ¿no? O sea, el papel que envuelve el paquete de cigarrillo. Bueno, colecciona, no sé, mates. Conozco gente que colecciona mates. Colecciona no sé qué, bueno, y está todo ahí juntando polvo, mugre, qué sé yo. Para él es algo súper importante y para los demás es algo que es una mierda. Bueno, ¿por qué es lo que pasa con el chico? Para él su caca es algo sagrado, lindo, especial. Y para los demás es mierda. Que se lo lleve lo más pronto posible el inodoro. ¿Me entienden? Bien. Parezco el Prezi. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, para terminar, vamos a hablar de esto que nos falta mencionar, que es el componente sádico de la fase sádico-anal. Sí, no sé, no hay mucho que anotar acá en verdad. O sea, más que anotar, escúchenme. Es una fase en la cual hay comportamientos, hay abundancia de comportamientos sádicos en el chico, abundancia de comportamientos agresivos. Y hay que poder verlo esto, ¿eh? A veces uno tiene como tantas ganas de ver al chico como alguien 100% puro y buenito, que a uno se le escapan estos comportamientos sádicos, ¿no? Estos comportamientos sádicos se vuelcan a veces sobre objetos, a veces sobre animales, insectos, y a veces sobre otras personas también. Por ejemplo, a ver, voy a dar un ejemplo de mi sobrina, de la cual ya dije un montón de ejemplos. Voy a dar un ejemplo de hace en realidad un par de años de mi sobrina, porque ya creció más. Pero ella adoraba a Minnie, ¿no? Tuvo una época que era todo de Minnie, ella quería todo de Minnie. Mochila de Minnie, remera de Minnie, muñequito de Minnie, todo Minnie. Minnie, la novia de Mickey. Bueno, y tenía una Minnie chiquitita, era un cochecito de plástico donde manejaba Minnie, ¿no? Ese era el juguetito. Una Minnie, repito, era una Minnie manejando un cochecito. Entonces ella, que tendría 2 años y pico, estaba con la Minnie ahí, estábamos en el living de la casa de mis papás, y se le cae al piso. Entonces yo agarro la Minnie del piso y digo, uy, pobre Minnie, sana, 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 sana. Tomá, se la devuelvo. Y se queda mirando así la Minnie. Y me mira. Y la deja caer. Uy, pobre Minnie, digo yo, sana, sana, sana. Le hago sana, sana a la Minnie y le doy vuelta a la Minnie. Y ahí me mira de vuelta y se sonríe. Y la mira a Minnie. Y esta vez no la deja caer, sino que más todavía. La tira, ¡pa! Ahí al piso. No, le digo yo, pobre Minnie, sana, 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 sana. Y ahí se ríe más todavía y la agarra a Minnie y dice, toma Minnie, ¡pa! ¿No? Bueno, esos son impulsos sádicos, sádicos.
Piaget lo hubiera llamado una reacción circular. Bueno, es las dos cosas, es una reacción circular y es un impulso sádico también. Es una expresión de impulsos sádicos. Ella también a veces era agresiva con Toto. Toto que a Toto lo... Y escúchenme bien esto, escúchenme bien una cosa. Esto me viene para explicar algo. El chico, porque ahora voy a dar un ejemplo de Toto, el perro, ¿no? Sea con los animales, sea con las personas, que el chico exhiba impulsos agresivos y tenga conductas agresivas y sádicas con esas personas o animales, no significa que no los quiera. Para nosotros, para los adultos, hay incompatibilidad entre querer a alguien y manifestar impulsos agresivos hacia ese alguien. Que está bien, es obvio, lógico, ¿no? Digamos, para nosotros, si vos querés a alguien, no tenés que agredirlo y es absolutamente, está perfecto, está perfecto. Pero en la cabecita del chico es diferente. En la cabecita del chico conviven sin contradicción alguna los impulsos de amor, de afecto, ¿no? Y los impulsos agresivos. Entonces, ella a Toto lo adoraba, le daba besos, lo abrazaba. Toto ya falleció, el año pasado falleció. Lo adoraba, le daba besos y también le gustaba pisarlo, pisarle las patas. Cuando se echaba, pisarle las patas. Y a veces le gustaba patearle las costillas cuando Toto estaba parado. Entonces cuando Toto estaba echado y ella le pisaba las patas, nosotros la corregíamos. Y después miraba a ver si estábamos, fichaba a ver si le estábamos mirando para pisarle de vuelta las patas. Otro día Toto estaba parado y ella cerca de Toto y la veo que está así parada y empieza a balancear una pierna, ¿no? Se agarra creo que se había agarrado de mi mamá y entonces agarrándose de mi mamá y apoyándose en una pierna, a la otra pierna le empieza a balancear, para adelante y para atrás, como amagando que le iba a pegar una patada en las costillas a Toto. Y me ve que yo la estoy mirando. Y hace el balanceo, pero no le pega ninguna patada. Y balancea la pierna, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Cada vez más amplio el balanceo. Cada vez más cerquita de pegar una patada en las costillas. Hasta que finalmente, ¡pam!, le pega una patada en las costillas. Y la reto y digo, no le pegues a Toto, qué sé yo, qué sé cuánto, pum. Bien, pero lo que quiero que me entiendan es esto. En la cabecita del chico hay ambivalencia afectiva. ¿Qué quiere decir que hay ambivalencia afectiva? Quiere decir que no hay la más mínima contradicción, no hay el más mínimo conflicto entre darle besos a Toto y abrazarlo, 20 minutos después patearle las costillas, 20 minutos después abrazarlo de vuelta y 20 minutos después pisarle las patas. Ella adoraba a Minnie y fíjate que el muñeco de Minnie lo tiró al piso y le dijo, toma Minnie, pa. Bueno, esta es una característica del chico. Ojo, a los adultos también nos pasa esto. También tenemos ambivalencia afectiva. También amamos, podemos amar y odiar al mismo tiempo. Lo que pasa es que si a alguien lo queremos, lo que nos va a pasar como adultos es que los sentimientos agresivos que sintamos hacia tal persona, suponete tal persona, ¿no? Yo quiero y amo a esta persona. Bueno, ¿eso significa que yo no voy a sentir impulsos agresivos? Sí, los voy a sentir. Lo que pasa es que esos impulsos agresivos se van a expresar en representaciones, ideas, que van a ser insoportables para mi yo. ¿Y qué va a hacer mi yo con esas representaciones? Lo que ustedes ya saben, lo va a reprimir. Entonces toda representación, estoy hablando de los adultos, ¿no? En los adultos, toda representación que exprese impulsos agresivos, toda representación que exprese agresividad hacia un objeto amado, va a ser reprimida. ¿Por qué? Porque es insoportable para el yo. Si yo te quiero, ¿cómo voy a tener impulsos sádicos, hostiles hacia vos? ¿Qué hago con toda representación que exprese esos impulsos hostiles? La reprimo. Ok. Para el chico no hay ningún problema. O sea, se puede amar y odiar y el chico es perfectamente consciente tanto de sus impulsos de amor como de agresividad. Después cuando crezca le va a pasar como a nosotros. Va a necesitar reprimir algunas cosas. Para bien. Porque no hay que agredir a quien se ama. No tenía que patearlo todo. ¿Y qué tienen que hacer ustedes? Como adultos y como docentes si trabajan en jardín de infantes. Justamente van a tener que intervenir diciéndole, eso no se hace. Eso no se hace. Estamos hablando de chicos preoperatorios desde el punto de vista piagetiano. Ya saben que no tienen que apelar a que el chico se ponga en el lugar del otro y entienda que no, tienen que intervenir desde la pura autoridad. Eso no se hace, no se patea a Toto, no se lo pisa a Toto, no se le pega al compañerito. Vamos ahora a los seres humanos. Con los seres humanos también expresa agresividad. Es esa edad en la que vos te pones a jugar con el chico y jugás y de golpe el chico te quiere agarrar la cara y apretujarte la cara y vos le ves en la expresión que te está queriendo dañar.
No, para él dañarte es parte de la diversión, o para ella. Vos acá también tenés que intervenir y decirle, eso no se hace, eso está mal. ¿No? Más vale que sin tratar de... No tenés que meter culpa por demás, culpa extra. Le decís que no sea así y ya está. Y si lo repite, se lo decís de vuelta. Y si lo repite, decís, bueno, no jugamos más. Hasta que lo entienda. ¿No es cierto? Pero la agresividad, la abundancia de impulsos agresivos es característica de esta fase. Y en la cabecita del chico conviven perfectamente, conviven armoniosamente los impulsos agresivos con los impulsos de amor. No ve el chico o chica ningún tipo de contradicción entre una cosa y la otra. Bueno, bien, y acá tenemos explicamos cosas generales sobre la sexualidad infantil, explicamos la fase oral, explicamos la fase sádico-anal, ¿no? La que viene a continuación es la fase fálica. Esa la dejamos para la próxima, porque vamos a hablar no solo de la fase fálica, sino del complejo de Edipo, tanto el del varón como el de la mujer, que precisamente ocurre en la fase fálica, ¿no? Entonces recuerden, fase oral hasta el año y pico de vida. Fase sádico-anal, fase oral, repito, hasta el año y pico de vida. Fase sádico-anal desde el año y pico hasta aproximadamente los 3 años. A veces se termina rápido, a veces a los 2 años y medio ya el chico está terminando la fase sádico-anal, a veces se extiende más, por eso hay variabilidad. Siempre hay variabilidad. ¿No es cierto? Bueno, nos vemos la próxima. ¿Sí? Cuídense mucho. Chau.